día maravilloso. Bueno, estamos en Plaza Caracol, desde Puerto Vallarta, Jalisco, México, transmitiéndole a través de nuestro canal YouTube, Pepe Botello Pardo, a quien mandamos un saludote fuerte. Hola Pepe, ¿cómo estás? Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Una de las causas de las cuales hoy vamos a platicar con Mónica es que nos va a decir cuántas cosas tiene ella para decirnos y para enseñarnos. Gracias por la invitación, Pepe, estoy muy contenta. ¿En la vida? En la vida, mira, como estamos en vivo ahora sí. Ok, gracias. Ahí está. Bueno, mi nombre es Mónica Ramírez, me vuelvo a presentar. Estoy muy contenta por la invitación y sobre todo porque tengo la oportunidad de poder transmitir a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento la maravilla de lo que es poder leer. Pero independientemente de que se pueda leer, lo maravilloso que es comprender, retener la información que estás leyendo, recordar todo lo que lees, toda esa maravillosa información que muchas veces necesitamos retener bastante y que desgraciadamente no podemos hacerlo. Pepe, yo le puedo preguntar a tu auditorio, ¿les gusta leer? ¿Lo hacen por obligación? Porque el 99.9 de las personas lee porque obligadamente tiene que hacerlo, porque estudia, porque donde trabaja requiere leer, porque la carrera que estudió demanda muchísima lectura y lo hacen por obligación, pero no es un tema que se haga por placer, sino porque es necesario hacerlo, porque mi trabajo, mi estudio, mi carrera lo requiere. O sea que no sé, a veces es un hábito, a veces una costumbre, a veces una manera de pasar el tiempo, a veces una parte de nuestra propia cultura, nuestro sistema, y a veces de cómo nos enseñaron a veces en nuestra casa. Sí, todos somos enseñados a leer de una manera tradicional y todos sabemos leer, porque si yo le pregunto a tu auditorio, ¿saben leer? Sí, yo sé leer y todos sabemos leer, pero lo que nunca nos enseñan o no practicamos es una técnica donde nos enseñen a retener y a comprender la información de lo que estamos leyendo. Fíjate que eso es cierto, dentro de los que manejamos comunicación, hay gente que tiene una capacidad muy rápida de aprendizaje. Pasas una nota o te dan una guía de notas y las ves y dices tú, ok, pero ahí habemos otros que tenemos que leerla una porque es punto, coma, seguido, entonación. Así es. ¿Cuál es la diferencia de aquellas personas que al momento de leerlo retienen todo y cuál es la diferencia entre las que no? Tú lo comentabas, existe el hábito de la lectura. Para poder crear un hábito necesitamos fomentarlo casi desde pequeños, desde que empezamos nosotros con la educación académica, que es pues el kinder, el preescolar. Si los padres de familia quieren inculcarle a sus hijos un buen hábito de lectura, deben hacerlo desde esa edad, porque una vez que crece la persona ya trae el hábito y normalmente procura leer, porque sabe que es importante. Fíjate que no importa la edad, yo les decía el otro día a una amiga cincuentona, me dice, es que no tengo nada que hacer. Le dije, ¿por qué no te pones a leer? Aprender inglés, francés, estudiar algo. ¿Por qué no preparas algo? Le digo, en vez de que estés viendo novelas. Y le dije, ¿por qué no te formas te cambias la rutina? Le dije. Es precisamente porque nos cuesta mucho trabajo. O sea, leer y comprender requiere tiempo. Si yo leo un texto, tengo que volver a leer 2, 3 o hasta 4 veces el mismo texto para poder comprender lo que leo. Entonces eso requiere mucha inversión de tiempo. Me cuesta trabajo comprender lo que leo y opto mejor por no leer. Por ejemplo, hay estudios de la UNESCO donde dice que el 90.9 de las personas siquiera lee un libro al año. Sí, es real, es muy triste, es muy triste. Y eso es porque no tenemos un hábito de lectura y eso es porque nadie nos enseña a comprender lo que leemos. Yo trabajo en un instituto, Pepe, donde enseñamos precisamente a las personas a leer muy rápido, pero el objetivo principal de la lectura rápida es la comprensión, que al momento de leer la persona pueda recordar todo lo que leyó sin que tenga que volver a leer nuevamente la lectura. Está interesante, sobre todo la comprensión. Sobre todo la comprensión, sí, que es lo más importante. A veces leemos, pero no comprendemos lo que estamos leyendo. Así ¿Cómo es. se dice? Leer, leyendo. Pues a veces, como dije ahorita, no comprendemos lo que estamos leyendo.
No Así comprendemos es. lo que estamos viendo. ¿Y cómo se ve de leer? ¿En voz alta, en voz baja o en silencio? Obviamente que si quieres hacer una lectura oral, pues debes hacerla perfectamente con signos de puntuación, ¿no? Comas, acentos, signos de admiración, de puntuación. La lectura prácticamente debe de hacerse de manera concentrada. Hay mucha gente que me dice, es que yo leo y estoy pensando en otras cosas. O si estoy leyendo, necesito que haya un silencio total para poder recordar y retener lo que estoy leyendo. El Instituto Técnicas de Lectura y Comprensión garantiza que una persona que tome el programa de lectura total pueda llegar a leer a una velocidad de 2000 palabras por minuto. Órale. Con comprensión total en una primer lectura. Pepe, normalmente las personas de 8 años en adelante que ya leemos entre 80 y 130 palabras por minuto, sin comprender, comprendiendo el 20 o el 40% en una primer lectura. Si lo vuelves Por ejemplo, a leer... ¿cuántos serían 2000 palabras? ¿Cuántas cuartillas? ¿Cuántas hojas? 2000 palabras, leer 2000 palabras por minuto es igual a que tú puedas leer un libro de 100 páginas en 10 minutos, recordando toda la información que leíste en una primer lectura. Oye, está muy buena la aventura y sobre todo... Está súper. ¿Y por qué no me vienes sabes, a decirme hasta ahorita, después de tantos años de haber sufrido? nunca es tarde. Sí, ¿verdad? Tu amiga cincuentona decías. Sí. Fíjate que esto le va a servir mucho a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de redes sociales, y que les vamos a dar toda la información para que vengan. Todos los días vamos a tener aquí ejercicios, Así vamos es. a tener prácticas, vamos a estar platicando sobre la lectura, porque es importante, es muy importante saber leer, y sobre todo que entendamos lo que estamos leyendo. Totalmente. Si lees y no entiendes, pues no sirve de nada. Hay veces, por ejemplo, vamos a ver ejercicios normales, por ejemplo, cuando uno lee una nota en un periódico, cuando no le pone uno mucha atención a lo que estamos leyendo, vamos a los párrafos principales de lo que nos interesa y decimos, no, ya. Sí, mira, muchas veces cuando vamos a leer un libro, hay personas que empiezan a leer el libro del final al principio. ¿Por qué? Porque quieren ahorrarse mucho texto precisamente porque no comprenden. O si vas a leer un texto, dices tú, a ver, al grano, ¿qué me quiere decir la lectura? Eliminemos paja, pero nada de lo que está escrito es paja. Toda la información es importante, porque si tú te pierdes una palabra o una información, una fecha, una cantidad, un código, un artículo, perdiste el concepto y perdiste la información, y obviamente que no lo comprendes. Tienes que volver a leer varias veces para comprender lo que estás leyendo. Entonces ahorita estamos hablando y diciendo que cuando a los estudiantes, por ejemplo, a uno mismo, cuando te hacen una valoración, lo que usted leyó y aprendió ya lo trae. Cuando te presentas a un examen, a veces muchos que bajan santos, promesas, hacen novenarios, bueno. Sí, mira, ¿qué sucede ayúdame, cuando San Antonio, San Juan bendito? hay muchos chicos que vienen y me dicen, voy a hacer el Ceneval, por ejemplo? El Ceneval es un examen de muchísimas preguntas, pero sobre todo es la comprensión lectora. ¿Qué sucede? Hay chicos también que estudian para los exámenes toda la tarde, toda la semana, se desvelan, llega el día del examen y, como dices tú, bajan el santo, miran al techo esperando que las respuestas se aparezcan ahí, pero eso no va a suceder. ¿Qué pasa? Si yo estudié un día anterior, ¿por qué al día siguiente no recuerdo lo que leí? Precisamente porque al momento de leer o estudiar solamente entendemos lo que creemos que es importante, y lo que no es importante lo desechamos. Al no comprender la información es muy complicado que yo lo recuerde. No. Es como el himno nacional, Pepe. ¿Tú te sabes el himno nacional? No me pongas en ese predicamento, porque déjame ver. Fíjate que no, mejor me declaro incompetente. No voy a pasar lo que al Coquis o a muchos que se les olvida. Para allá voy. ¿Por qué se les olvida? ¿Por qué se nos olvida el himno nacional si duramos años cantándolo? Lo que sucede es que lo hacemos mecánicamente. Uno aprende el himno nacional porque es una obligación cantarlo en la escuela, pero nunca comprendemos la información que viene en el himno nacional. Por eso es que después de tantos años queremos cantarlo y nos equivocamos, se nos olvida porque no comprendimos la información. Hay por ejemplo, una frase donde dice, y retemble en sus centros la tierra, donde todo el mundo dice, no, hay mucha polémica, pues, y te voy a platicar algo que sí es cierto. A veces el pánico escénico es muy fuerte,
Por ejemplo, a los que han cantado el himno y se les ha olvidado, yo siento que pocas veces leen. Totalmente, la inseguridad viene de que estás mal informado. Y se supone que son cantantes, o sea, se supone que leen música, estudian, que se manejan, preparan, que se actualizan, que se informan, que investigan. ¿Qué viene eso? Tienes toda la razón, el pánico escénico es muy grande, pero eso se puede evadir o se puede controlar con la información, Pepe. Si tú eres una persona que se informa, que investiga, que se actualiza y sabes si estás seguro de lo que estás diciendo, pues no vas a tener pánico escénico o va a ser mucho menor. Que tienes bien redituado lo que es la letra del himno nacional mexicano, el significado de las palabras, porque a veces nos aprendemos la canción, pero no entendemos lo que dice la palabra, Así o sea, es. las letras, ¿cuál es la intención de lo que dice? Sí, no comprendemos la información, no entendemos la información que nos quiere decir la canción, el texto, y es ahí cuando me vuelven a preguntar a mí de qué trata, y entonces yo te digo, híjole, no me acuerdo, tengo que volverlo a leer para platicarte de lo que trata, ¿no? Muchas veces estando tomándonos un café, oye, fíjate que yo leí 100 años de soledad, oye, ¿y de qué trata? No, pues muy bueno, te lo recomiendo, pero ¿de qué trata? Híjole, dices de manera general, de manera global, pero no especificas porque no recuerdas la información. Entonces, ¿qué caso tiene leer por leer? Fíjate que una de las cosas de las cuales a veces yo me meto en buenas ondas ahí de problemas de... Alguien puso una vez que si ya leíste el libro 50 sombras y yo hace mucho había tenido la oportunidad de conocer a la que hizo la autora de ese libro en México en una entrevista. Ajá. Pero tiempo, ¿no? Entonces llega un tiempo, tú sabes que para que un libro pegue son años de promoción, sí. Y es una inglesa y es una mujer, y entonces a mí se me quedó grabado lo que leí de ella, pues, y alguien puso en el Face, oye, qué grueso lo de 50 sombras, y yo le contesté y le dije, ay, mijita, ¿y qué te gustó de la lectura? Entonces comprendí que a veces cuando se lee un libro, depende de tu estado de ánimo o tu estado mental o de soltería, emocional, vida, económico. Lo que has vivido, tienes totalmente toda la razón. Mira, porque cada persona interpreta diferente. Yo puedo leer un texto e interpretar de diferente manera, pero no interpretamos la manera de acuerdo a lo que el autor te quiere decir. La intención del autor, ¿cuál fue? Exactamente, y cada quien interpreta a su manera por lo que ha vivido, por el estado de ánimo, por el humor que tiene en ese momento, por lo que ha vivido, porque es joven, porque es un adulto, o sea, depende del enfoque que le des a la lectura. Pero lo que sí es real es que el autor al escribir un libro te está tratando y tú debes de leer, al momento de leer debes adquirir el conocimiento que te está transmitiendo el autor, no lo que tú creas, sueñes o pienses. ¿Cómo se llama el prefacio cuando abres el libro, la introducción, que te dan una introducción, ¿no? Más o menos para que sepas de qué va a tratar el tema. ¿De qué vas a tratar? ¿A dónde te vas a meter? Así es, por eso es que muchas veces cuando estamos en la escuela y pregunta a la maestra, ¿qué entendieron? Y cada quien opina y cada quien da su pensamiento, lo que entiende la lectura, y al final de cuentas la maestra te da otro significado y tú dices, pues es que no es lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no es el mismo no es la misma comprensión? Fíjate que es cierto, los que hemos andado en muchos lados a veces entendemos que cada quien escribe como su intención de que la gente quiere entender, y el que lee como él quiere entender que lee. Hay veces que ni para él es y se siente ofendido. Sí, mira. O sea, la agarra para uno como si, ay, ¿por qué nos dijo eso? O sea, como si fuéramos los afectados, y el otro logra su cometido porque la intención era esa. Así es, cada quien interpreta. Pero estarás de acuerdo conmigo, Pepe, que independientemente de que cada quien interprete la lectura de buena o mala manera, como dices tú, dependiendo del estado de ánimo o no, es muy importante estar informados. Es muy importante que si yo leo un tema de X cosa, investigue si es real o no. Hay mucha información ahorita por internet y podemos investigar y leer todo tipo de temas. Fíjate que es un tema bien interesante. Nosotros tenemos, desde que iniciamos el programa, desde diciembre o de toda la vida, hemos sido
partícipes de comentarle a la gente que lea, que tenga el hábito de la lectura, porque los exámenes que se hacen o lo que uno le queda de cultura general es lo que leíste. O sea, sí, totalmente. O sea, lo que tú aprendiste en la escuela, si lo aprendiste bien, lo vas a recordar siempre. Si no lo aprendiste bien, son conocimientos generales y se van trascendiendo de acuerdo al grado que vas, al grado que vas pues pasando, avanzando. Pero si no lo aprendiste, porque a veces, por ejemplo, el aprendizaje en la lectura en los niños es muy importante, en los jóvenes, y ya en la edad madura es más importante todavía porque no leímos. Desconocemos muchas cosas. Demasiadas cosas, y a veces se nos hace, por ejemplo, el otro día alguien decía, es que ya los niños no leen, tienen todo en el Face, en el internet. Y luego, pues fíjate que yo me he dado cuenta y me he dado la sorpresa de que he visto a muchos chiquillos leer. Sí, mira, es una herramienta buenísima. La verdad es que ahorita la tecnología y las redes sociales y esta herramienta tan buena que es la tecnología es buenísima, porque ahorita el que no está informado es porque no quiere hacerlo. Porque ahorita hay muchos medios de comunicación y muchos medios donde podemos informarnos de cualquier tema y anteriormente no era así. Y fíjate que el otro día entrevisté aquí en el programa a uno de los grandes periodistas de que son medios de comunicación, como es Gabriel Ibarra Borjac, de Conciencia Pública, y le hacía la pregunta de las redes sociales, y él decía que ver redes sociales era como saber leer bien. Dice, porque hay mucha paja, dice, hay demasiada paja. Y yo le preguntaba, bueno, ahorita se usa mucho la fotografía, decía exactamente, dice, se toma la fotografía conforme quieran señalarle a la gente el inicio. Dice, una foto vale más que 1000 palabras. Lo que pasa es que somos más visuales. Donde la costumbre. Aprendemos y entendemos y recordamos mejor flojones, pues, por imágenes. Flojones, o sea, rápido en sentido, y luego somos emotivos. Por ejemplo, mira nomás cómo le está haciendo, déjalo, ¿por qué le pegó? Toman la foto de acuerdo a la conveniencia del que lo quiere transmitir. Sí, por eso es que viene la lectura, por eso es que viene la información, por eso es que ponte a leer. No vayas o no des un criterio por lo primero que estás viendo. Investiga, lee, actualízate, y infórmate. Tienes que ir al fondo de las cosas para poder entender algo. Tienes que iniciar de un principio a ver de qué se trata el asunto. ¿Quiénes son los que están los presuntos? Sí, de lo que se trata el tema. Pero para que tú puedas dar una crítica bien, tienes que informarte definitivamente. Para contestar un examen bien, tienes que estudiar. Para llegar a ser un profesionista, tienes que estudiar, tienes que informarte. No hay de otra. Yo tengo ahorita en el instituto muchos médicos, muchos abogados, psicólogos, contadores, estudiantes de todas las edades tomando este programa de lectura, porque es una herramienta buenísima que les va a permitir llegar a donde quieran hacerlo. Prácticamente, si yo te garantizo que una persona pueda leer, comprender, retener, hacer análisis, síntesis, mapas mentales, mapas conceptuales, que al momento de leer pueda platicar y expresar lo que está leyendo sin que le cueste trabajo y que lo haga bien, imagínate qué herramienta tan poderosa. Yo pienso cuánto vamos a hacer la primera parte, tenemos más que decirle, que comunicarle más, porque vienen las preguntas: cuánto tiempo dura, en dónde lo tomamos, si es en grupo, si es personal, cómo lo hacemos, cómo lo formamos, cómo leemos y cómo nos instruimos con ellos, y les vamos a dar todos los datos en donde usted puede aprender a leer. Así es. ¿Verdad? Claro que sí.